Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice relacionar cada expresión con su nombre y me dan esta columna de expresiones y esta columna de nombres. Realmente para poder resolver este problema, pues ahora sí que no nos queda de otra más que saber qué onda con las leyes, con las identidades, con las funciones, porque pues dar como un tema de todo esto que me están pidiendo es dar el tema de ley senos de manera independiente, el tema de ley cosenos de manera independiente, todas las razones trigonométricas, todas las funciones trigonométricas, todas las funciones inversas. Entonces la verdad es que creo que aquí sí no nos queda más que relacionar supuestamente con los conocimientos que ya tenemos. Así que vamos a empezar con el cosecante de alfa, que es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Aquí yo tengo un pequeño conflicto respecto a esto que me están dando, porque esto yo lo conozco como razón trigonométrica. Sí, claro, puede ser una función trigonométrica, pero a fin de cuentas esta es la razón trigonométrica de la función trigonométrica. Pero bueno, qué chingados, no puedo esperar mucho de los que hacen aquí. Entonces vamos a relacionar esto directamente con la función trigonométrica. Así que tenemos 1D, coma. Después tenemos la ley coseno. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de C. Esta es la ley cosenos, que va directamente el 2 con el C. Después tenemos la ley senos, que esto sería entonces 3 con B. Y por último la función, la arcofunción. Aquí tenemos que también recuerden que son funciones inversas y me quedaría como 4A. Desafortunadamente no les puedo decir o les puedo ayudar más con este problema porque son temas que supuestamente ya deberíamos de conocer. No es como simplemente teoría y definiciones, no. Son temas que deberíamos de conocer. Pero bueno, de todos modos la respuesta de este problema sería esto que tenemos acá y ya está. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular el seno de alfa y coseno de beta respectivamente si tangente de beta es igual a 1 sobre raíz de 3 en el siguiente triángulo rectángulo. A ver, para poder empezar a resolver este problema tengo que recordar primero la razón trigonométrica de tangente para que de esta manera yo pueda rellenar los valores que faltan en el triángulo rectángulo. Así que vamos a recordar la razón trigonométrica de tangente y recordemos que el tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y como podemos darnos cuenta, aquí me están dando el tangente de beta. Por lo tanto, el tangente de beta estaría situado de esta forma. Así que aplicando la razón trigonométrica, lo que me están dando es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Este es el cateto opuesto y este sería entonces el cateto adyacente. Vamos a rellenarlo con los valores que me están dando. Nótese que aquí me están dando 1 como cateto opuesto y como cateto adyacente me están dando la raíz de 3. Perfecto, miren nada más que sabroso, que 18 y que suculento. Ahora, como es un triángulo rectángulo, yo puedo obtener el valor de la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. Así que vamos a decir que aplicando el teorema de Pitágoras, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Y como queremos la hipotenusa, no tenemos que despejar algún cateto, directamente despejamos c. Entonces decimos que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y esto va a ser igual a, sustituyendo los valores de los catetos a y b como nosotros queramos, me va a quedar de la siguiente manera. La raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de... La raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado pues se cancela, y únicamente tenemos 3 más 1 elevado al cuadrado pues es 1. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 más 1 que serían 4 y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 que esto va a ser igual a 2. Ahí está, perfecto. Entonces ya sabemos que el valor de la hipotenusa sería 2. Ahora sí podemos aplicar la razón trigonométrica de seno de alfa y coseno de beta para poder obtener pues este problema, o bueno, el resultado de este problema. Pero antes de eso hay que recordar las razones trigonométricas de seno y de coseno. Recordemos que la razón trigonométrica de seno se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa y la razón trigonométrica de coseno se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Perfecto. Entonces vamos a aplicar las razones trigonométricas, pero mucho ojo con los ángulos que me están pidiendo, porque entonces nótese que aquí me están pidiendo el seno de alfa y aquí el coseno de beta. Seno de alfa y coseno de beta, ok, es desde los puntos de ángulos diferentes. Vamos a hacer este triángulo dos veces. Voy a primero escribir vamos a hacer otra vez ese triángulo, ¿no? Tendría, a ver, este triángulo rectángulo, aquí tendríamos entonces beta, esto vale 2, esto vale raíz de 3, esto vale 1 y esto vale alfa. Y después tengo otra vez este triángulo rectángulo, de igual manera, 2, raíz de 3, 1, alfa.
y aquí tenemos beta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para hacer el análisis de manera independiente y no hayan confusiones respecto a qué ángulo estoy haciendo referencia. Entonces, primero vamos a sacar el seno de alfa. El seno de alfa, ¿cómo me quedaría? El seno de alfa va a ser igual a ver, nos situamos en el ángulo alfa y decimos cateto opuesto entre hipotenusa. Me quedaría entonces raíz de 3 sobre 2. Ahí está el seno de alfa. Después vamos a el coseno de beta. El coseno de beta, ¿a cuánto va a ser igual? El coseno de beta, pues evidentemente nos situamos en el valor de beta y decimos cateto adyacente entre hipotenusa, que esto sería raíz de 3 sobre 2. Y oh, sorpresa, sí, efectivamente valen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos viéndolo desde ángulos de diferente perspectiva. Si los hubiéramos hecho los dos en alfa, sí me hubieran dado valores diferentes, o los dos en beta me hubieran dado valores diferentes, pero como lo estamos haciendo en este ángulo y en este ángulo respectivamente, pues los valores sería exactamente lo mismo, raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. Así que este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice relacionar cada identidad con su tipo y me da una columna de identidades y una columna de tipos. A ver, vamos a empezar a relacionar, pero de igual manera aquí no hay de otra más que conocer todas las identidades trigonométricas, pero más o menos hay que recordar pues cómo podríamos englobar cada identidad con cada tipo de identidad. A ver, primero hay que empezar con el lado de tipo. No vamos a empezar con el lado de tipo para que más o menos podamos dar alguna referencia. Por ejemplo, tenemos primero la identidad tipo pitagórica. Recordemos que la pitagórica generalmente siempre se va a encontrar en forma de funciones cuadráticas, es decir, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Y recuerden que siempre vamos a tener todo en términos cuadráticos. Y sí, aunque ustedes me digan que 1 no es un término cuadrático, sí lo es, porque 1 al cuadrado es igual a 1 y no estoy haciendo absolutamente nada malo. Entonces, las pitagóricas siempre se encuentran en términos cuadráticos y siempre me van a dar un término cuadrático también. Así que vamos a observar dónde se encuentra este tipo de identidad trigonométrica pitagórica. Y aquí está justamente 1 más cotangente al cuadrado de alfa es igual a cosecante al cuadrado de alfa. Una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el problema. Pues la verdad es que aquí podemos darnos cuenta que ahora sí nos expresaron bien las potencias de las funciones trigonométricas, no como en el apartado de geometría. Así que podemos concluir que lo hicieron personas diferentes, ¿no? Entonces vamos a empezar a relacionar el 2 con el A y decimos entonces 2A, coma. Después vamos a las tipo de cociente. Recordemos que en cociente solamente hay dos identidades trigonométricas, que son la de tangente y la de cotangente. Vamos a ubicar en dónde se encuentran. Precisamente aquí tenemos cotangente de alfa es igual a coseno de alfa entre seno de alfa. Pues nos vamos con el 3b. Ahí está, 3b. Después vamos a las recíprocas. Recuerden que recíprocas únicamente tenemos dos, que es la de seno y la de coseno. Seno de teta es igual a 1 entre cosecante de teta y coseno de teta es igual a 1 entre el secante de teta, o la podemos encontrar al revés. Cosecante de teta es igual a 1 entre seno de teta y secante de teta es igual a 1 entre el coseno de teta. Vamos a ubicarlas. Aquí está justamente. Cosecante de alfa es igual a 1 entre el seno de alfa, así que nos vamos con el 4c. Ahí está, 4c. Y por último me quedaría como 1a. Esto lo relaciono ya directamente porque, bueno, para no confundirme y no olvidarme de eso, a 1d pendejo, 1d, ahí está, 1d. Pero a ver, las de ángulos medios, ¿cómo podemos encontrar ángulo medio? Precisamente como su nombre lo indica, como medio. Generalmente los ángulos van a estar partidos a la mitad, o vamos a tener cantidades medias, o cosas por el estilo. Aquí podemos apreciarlo fácilmente, un medio de esto que tenemos acá. Entonces eso es precisamente el ángulo medio. Así que bueno, el resultado de este problema me quedaría como 2A, 3B, 4C, 1D. Y pues nada, este sería el resultado de este problema.
Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: ordena los pasos para establecer la igualdad y me dan esta identidad trigonométrica que tenemos acá. Evidentemente no noté los pasos porque ver los pasos es pa' putos, entonces no es cierto. Es que voy a hacerlo yo y pues ya evidentemente al final lo voy a comprar respecto a los pasos que están en la guía, pero no pasa nada, ¿no? A fin de cuentas se supone que si lo estamos haciendo bien la guía y yo, y ya sabemos que la guía se equivoca, pues vamos a llegar a exactamente lo mismo. Entonces pues vamos a empezar a resolver este problema. A ver, pues para poder empezar a resolver este problema, primero tenemos que agarrar un lado de la igualdad, el que nosotros queramos. Podemos agarrar este lado o podemos agarrar este lado. Generalmente siempre se procura agarrar el lado más grande y pasarlo a lo más pequeño, pero aquí podríamos decir que tenemos casi la misma cantidad de términos, así que es un tanto indiferente de qué lado a qué lado pasemos, pero como evidentemente la guía altera el lado izquierdo, vamos a alterar también nosotros el lado izquierdo. Así que empezamos a resolver esta identidad trigonométrica. Lo primero que vamos a hacer es pasar todo a senos y cosenos, absolutamente todo a senos y cosenos. Ya les había explicado anteriormente que generalmente senos y cosenos es la identidad trigonométrica más fácil de manipular, así que vamos a hacerlo de esta manera. Primero podemos observar que tenemos un tangente en el denominador, así que aplicamos la identidad trigonométrica de cociente de tangente, que me dice que el tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa entre el coseno de alfa. Así que vamos a aplicar esta identidad trigonométrica y tendríamos entonces 1 menos 1 entre el seno de alfa va a estar dividiendo al seno de alfa, que va a estar dividiendo a el coseno de alfa, y esto debe ser igual a el cotangente de alfa, que va a multiplicar a 1 menos el cosecante de alfa. Ahí está, perfecto. Miren nada más que sabroso, que delicioso y que suculento. Este sería el primer paso que tenemos que hacer, a ver si se encuentra en la guía. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente, si nosotros observamos el lado izquierdo de la igualdad, que insisto es lo que estamos manipulando, podemos apreciar y darnos cuenta que ya no podemos aplicar directamente ninguna identidad trigonométrica, puesto que todo ya se encuentra en senos y cosenos. Así que lo que vamos a hacer es utilizar operaciones algebraicas, aritméticas o lo que sea necesario. En este caso podemos darnos cuenta que esto que tenemos en el denominador todavía no puede operar con esto que tenemos en el numerador. Así que para que pueda operar vamos a resolver la suma de fracciones con diferente denominador del numerador. Así que tendríamos lo siguiente: factor común denominador sería el seno de alfa. ¿Por qué? Porque decimos que 1 por seno de alfa pues es seno de alfa y empezamos. Seno de alfa entre 1 pues es seno de alfa por 1 sería el seno de alfa menos seno de alfa entre seno de alfa es 1 por 1 pues me quedaría como 1 únicamente, y esto va a estar dividiendo a seno de alfa entre el coseno de alfa. Ahí está. Y esto debe de ser igual entonces a el cotangente de alfa, que va a multiplicar a 1 menos el cosecante de alfa. Ahí está. Miren nada más que sabroso, delicioso y que suculento. Como de igual manera ya no podemos aplicar identidades trigonométricas en el lado izquierdo de la igualdad, vamos a aplicar pues una operación aritmética que es división de fracciones, medios por medios y extremos por extremos. Tendríamos entonces seno de alfa menos 1 por el coseno de alfa, pues me quedaría como el coseno de alfa por el seno de alfa menos 1, que va a estar dividiendo a seno de alfa por seno de alfa, pues me quedaría como el seno cuadrado de alfa. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Y esto por supuesto va a ser igual al cotangente de alfa, que va a multiplicar a 1 menos el cosecante de alfa. Ahí está. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora para que esto se pueda convertir a esto que tenemos acá? Miren, lo primero que vamos a hacer es separar este seno cuadrado de alfa como seno por seno. ¿Para qué? Para que sea más fácil de operar. Entonces tendríamos nosotros el coseno de alfa por el seno de alfa menos 1, que va a estar dividiendo a el seno de alfa por el seno de alfa, y esto va a ser igual a el cotangente de alfa, que va a multiplicar a 1 menos el cosecante de alfa. Ahí está, miren nada más que sabroso, que delicioso y que suculento. Ahora vamos a separar esto como una multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, donde vamos a expresar esto como una fracción y esto como una fracción. Me quedaría entonces de la siguiente manera: el coseno de alfa entre el seno de alfa por el seno de alfa menos 1, que va a estar dividiendo a el seno de alfa. Nótese que si ustedes resuelven esta multiplicación de fracciones van a tener exactamente lo mismo, no estoy alterando nada, solo lo estoy escribiendo de una manera separada para que pueda aplicar identidades trigonométricas directamente con esto. Esto va a ser igual entonces a
el cotangente de alfa por 1 menos el cosecante de alfa. Ahí está, miren nada más, que sabroso, que delicioso y que suculento. Ahora podemos darnos cuenta que aquí directamente ya puedo aplicar una identidad trigonométrica de cociente, que es justamente la de cotangente, donde me dice que el cotangente de alfa va a ser igual a el coseno de alfa entre el seno de alfa. Así que aplicando esta identidad trigonométrica en esta parte, tendríamos entonces el cotangente de alfa por el seno de alfa menos 1 entre el seno de alfa. Pero a ver, bueno, vamos a hacerlo de una vez. Seno de alfa menos 1 que va a estar dividiendo al seno de alfa. Ahí está. Esto debe ser igual a el cotangente de alfa por 1 menos el cosecante de alfa. Pero a ver, esto que tenemos acá, esta expresión que tenemos acá, como tal no puede ser operada de alguna forma o de alguna manera, así como está escrito. Así que lo que vamos a hacer es una división de polinomio entre monomio, esto entre esto. Polinomio entre monomio, esto entre esto, esto entre esto. Así que vamos a hacer esa operación. Entonces vamos a borrar esta parte que tenemos acá, que es la parte original, y tendríamos entonces el cotangente de alfa por la división de polinomio entre monomio. Me quedaría como el seno de alfa entre el seno de alfa menos 1 entre el seno de alfa. Y esto debe de ser igual a el cotangente de alfa por 1 menos el cosecante de alfa. Ahí está, miren nada más que sabroso, que delicioso y que esculento. Y ahora sí, aquí ya podemos aplicar identidades trigonométricas, las que sean necesarias. Primero vamos a empezar con el cotangente de alfa, que va a multiplicar a seno de alfa entre seno de alfa, pues esto me da 1, menos 1 entre seno de alfa, identidad trigonométrica recíproca de cosecante. Tendríamos entonces el cosecante de alfa va a ser igual a 1 entre el seno de alfa. Así que decimos que 1 entre seno de alfa, pues me queda como cosecante de alfa. Y esto va a ser igual al cotangente de alfa por 1 menos el cosecante de alfa. Y a chingar podemos darnos cuenta que ya llegamos a la igualdad. Entonces, pues ya, este sería el resultado de este problema. Ahora vamos a ver cómo van a estar acomodados los pasos respecto a la guía. Empezamos con nuestra guía. Nótese que los pasos que empecé a hacer no los borré. Aquí está el primer paso que hice, así que no me la echen de pedo, ¿no? Empezamos, ordenar los pasos para establecer la igualdad, bla, 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 bla. Vamos a ver dónde se encuentra este paso donde convierten el tangente en seno entre coseno. El paso 3, ahí está, el paso 3. A ver, vamos a empezar a anotar. El paso 3 sería 3. Después, ¿qué hacen? Bueno, después, ¿qué hice yo más bien? La suma de fracciones. ¿Hay una parte donde está la suma de fracciones? Sí, el 4, el paso 4, paso 4. Aquí está, miren nada más. Después, ¿qué hice yo? Bueno, pues la división de fracciones. División de fracciones, así está en el paso 2. 3, 4, 2. Ahí está, perfecto. Y después tendríamos la separación de esto mediante multiplicación de fracciones. Pero bueno, no hay tantos pasos. De hecho, ya nada más falta un paso. Y podemos darnos cuenta que literalmente de esto pasaron a esto. Sí, de esto pasaron a esto, se pasaron todos estos pasos por el culo, entonces es de esto a esto, pero sí, a fin de cuentas es ese orden, ¿no? Estamos todos de acuerdo con eso, así que me quedaría como, por último, el paso 1, así que el resultado de este problema sería 3, 4, 2 y 1, que es el inciso C. Así que el inciso C sería el resultado de este problema.